La existencia de esas dos visiones antagónicas del mundo refieren en última instancia a la oposición entre dos principios opuestos, que son la razón y la voluntad. El problema para Berlin surge cuando el gobierno de la razón subordina y somete a la voluntad de los sujetos. Es aquí que aparece la figura del reformador social, quien sobre todo el momento en que asume el poder del Estado, pretende entonces modelar a una sociedad a la que considera deficiente en su estado actual. De este modo los sujetos se ven sometidos a esos fines que él ha concebido. Bueno, esta es la paradoja del despotismo moderno, que la dominación se ejerce en nombre de la libertad. La lucha por la libertad se identifica entonces con un grupo partido particular y se subordina a él al conjunto de la sociedad. La base ideológica está en el desdoblamiento que se produce entre el sujeto real y el sujeto empírico, lo que lleva a la necesidad de gobernar ese sujeto empírico, el cual se encuentra alienado, que desconoce su verdadero ser. Este desdoblamiento entre dos conceptos del sujeto se puede ver ya en la línea del pensamiento ilustrado, es sobre todo para Berni en Kant y en Rousseau que aparece por un lado la idea de un sujeto trascendental, que sería la encarnación de la razón y la moral, pero que ya no guarda relación con los sujetos empíricos reales. Es la oposición que en Rousseau se establece entre lo que llama la voluntad general y la voluntad de todo. Hay aquí entonces en Berlin una crítica a la tradición racionalista ilustrada, que es lo que él considera que se encuentra a la base de este ideal de la libertad positiva. Los filósofos de la razón objetiva ponen siempre la idea de una verdad racional a la mera opinión individual. Postulan de hecho la existencia de valores objetivos que deben imponerse aún en contra de la voluntad de los propios sujetos. Y desde esta perspectiva, toda desviación de la norma tendrá una explicación histórico-psicológica, pero no se puede justificar racionalmente. Bueno, frente a esta reificación de la voluntad general, que es el que el reformador afirma encarnar, es que surge el liberalismo, la concepción opuesta de la libertad, la idea negativa de la libertad. Pero para Berlin, y esto en esto resulta más radical que Constant, el individualismo extremo, como el que postulara Stuart Mill, el retraimiento, el individualismo, lo que llama la reclusión en la ciudadela del sujeto, termina para él siendo funcional a la libertad positiva, es su contracara necesaria, porque genera la ilusión de autolegislación, es decir, que yo puedo ser libre en mi esfera aún bajo la peor de las tiranías. Hacia el refugio en la esfera privada lleva al abandono de la política. Y lo que subyace ahí es el supuesto de que el legislador sabe mejor quién soy que yo mismo. Se produce así una identificación con el poder, una suerte de lo que nosotros llamaríamos síndrome de Estocolmo. Y es aquí es como la libertad negativa se termina deslizando hacia y tocando con la libertad positiva. Pues lo que subyace acá, lo que aparece acá es ese mecanismo ideológico característico moderno que denuncia Berlin. En la modernidad, el tirano que persuade no obliga a los demás a hacer lo que él quiere, sino que lleva a los demás a desear lo que él desea. Este sería justamente el programa del racionalismo ilustrado, tal como aparece, por ejemplo, en un Spinoza.
el ideal de internalización por parte de los sujetos de los fines de la razón, de hacer voluntariamente lo que la norma, el poder en última instancia le impone. En definitiva, lo que subyace allí es la ilusión de que aquel que ejerce el poder lo hace en mi nombre, y que es en definitiva la ilusión de base para él de la democracia moderna. Existe en realidad para Berlín una causa más profunda que lleva a la libertad positiva, que es de índole antropológica, que es la necesidad de identificación de los sujetos, en este caso de identificación con el colectivo social. Y esto es porque en realidad los individuos aislados no existen, sino solo los sujetos colectivos, las clases, las naciones. Y los sujetos se identifican necesariamente con sus grupos de pertenencia de momento en que es de ellos que toman su identidad. Y estos sujetos colectivos solo piden autonomía. Es decir, entienden que la libertad en el sentido de la autodeterminación. El ejemplo que da Berlín es el de las ex colonias africanas, donde allí los sujetos se consideran libres cuando en realidad se encuentran sometidos por los propios, pero prefieren siempre esto a un gobierno más justo, pero ejercido por aquellos que les es extraño. En esta doble crítica, sobre todo a la libertad positiva, pero también a la libertad negativa, lo que hay es un cuestionamiento a la democracia misma, o en última instancia lo que considera la ilusión democrática. Pues volvamos entonces al problema de fondo que planteaba Berlín: ¿por qué obedecer? Él en realidad postula la necesidad de diferenciar libertad y tipo de gobierno. La libertad no necesariamente se asocia a un tipo de gobierno democrático. La democracia también, como vemos, puede llevar a la tiranía, es decir, los gobernantes imponen ideas y valores propios a los gobernados. Bueno, y esto tiene dos consecuencias. En primer lugar, implica que la voluntad de los sujetos ya no puede ser la fuente de legitimidad, ya no tiene fuerza normativa desde el momento en que se encontrarían capturados, atrapados por estas ideologías impuestas desde el poder. Y en segundo lugar, esto lleva a su vez a la necesidad de establecer límites racionales objetivos a la acción del gobierno y en última instancia a la propia soberanía popular. Bueno, para Berlín, estos límites se fundan en principios éticos objetivos, los cuales para él serían autoevidentes. Pero la pregunta que surge aquí es la siguiente: ¿quién decide cuáles son esas barreras, esos principios que deben imponerse al pueblo, incluso en contra de su propia voluntad? Evidentemente no puede ser el propio pueblo. Bueno, en primer lugar porque, como vimos, para Berlín se encuentra capturado por estas ideologías utópicas, escapando así a toda racionalidad. Como vimos, es la misión de los intelectuales críticos reconvenir estas masas que han escapado a la razón. Y eso hace que la apelación entonces a la voluntad popular ya no pueda ser un recurso confiable, lo que lleva así en última instancia a recaer en ese mismo tipo de mesianismo que cuestiona. Pero bueno, más allá de esta circunstancia particular de índole histórica, hay una cuestión más de fondo que es inherente a la democracia, que es lo que podemos llamar la ilusión democrática. En definitiva, para Berlín siempre hay transferencia del poder. Si el pueblo pudiera decidir esto de por sí, es decir, cuáles son esos principios que deben imponerse al accionar del gobierno y en última instancia a su propia voluntad, querría decir que podría autolegislarse.
que es precisamente el ideal de la libertad positiva que para Berlín da origen a todas las perversiones políticas, a todas las formas de totalitarismo. Bueno, entonces lo que vemos hasta aquí es cómo Berlín roza el problema político de fondo, que es la incongruencia constitutiva de la comunidad respecto de sí misma. Esto es que esta supone siempre un desfasaje que le es inherente, que para poder expresarse como tal es necesario que alguien, un sujeto siempre particular, hable por ello. Y esta es también la fuente de su misma opresión. La aporía a la que se confronta Berlín aquí se puede formular así. Por un lado, la postulación de fines racionales objetivos colocados por encima de la voluntad del sujeto, de los sujetos, y por ende la representación, la existencia de sujetos particulares que se arroguen para sí la expresión de la totalidad social, supone para Berlín una forma de tiranía y en última instancia la negación misma de la política. El paso, como decía Saint-Simon, el paso del gobierno de las personas a la administración de las cosas. Pero por otro lado, la posibilidad efectiva de la autolegislación, si la sociedad pudiese expresarse políticamente por sí misma, haciendo así necesaria la representación, esto significaría también el fin de la política. La sociedad se volvería en una entidad autoconstituida, permaneciendo siempre perfectamente coherente consigo misma. En definitiva, lo que abre el espacio a la política es la percepción de que la misma no se encuentra plenamente constituida en sus mismos términos, que la comunidad no se encuentra constituida, que su conformación como tal supone un trabajo que es justamente el trabajo de la política. Y también es esa brecha, esa fisura inherente lo que hace inevitable la institución de una instancia de trascendencia y por ende alguna forma de ejercicio de poder, de dominación sobre esa misma comunidad a la cual se gobierna y en cuyo nombre se ejerce ese poder. Sin embargo, esto es lo que aparece en Berlín, pero que él mismo ya no puede aceptar y en última instancia no alcanza siquiera a advertir. La apelación a la exigencia de imponer principios éticos objetivos conlleva la introducción de una instancia de trascendencia. Pero en este caso, esta se encuentra negada bajo el velo de la ética. Los valores, para Berlín, a diferencia de la verdad del racionalismo ilustrado, no serían obra ya de un designio individual subjetivo, sino, según dice, realidades autoevidentes. En última instancia, la idea de una libertad negativa solo traslada el problema de la trascendencia, de la representación a otro plano, el de la institución de esos límites o marcos constitucionales, sin por ello resolverla. El fantasma de la trascendencia, el patos de la distancia, siempre reemerge. Esta es la consecuencia inevitable del postulado fundamental que Berlín toma de Mill respecto de la imposibilidad de una pura inmanencia de lo social, de la existencia inevitable de que haya unos pocos que gobiernen al resto y que la pretensión de estos de encarnar la totalidad resulta siempre perversa, la esencia misma del totalitarismo, pero que es de toda forma inevitable en la medida que la comunidad nunca habla por sí misma. Esta resulta aquella aporía fundamental que emerge desde el momento mismo que se roza el núcleo de lo político, que es el planteo que es lo que hace Berlín. Por un lado, la identificación de la democracia con la libertad, es decir, de la soberanía de la voluntad, llevaría al postulado de Hegel de que todo lo que es real es racional, y de hecho Hitler y Lenin subieron por elecciones.
Es decir, la obediencia ciega a la voluntad popular se supondría una suerte de apología del orden dado, aún incluso el más tiránico. Y de hecho, hoy todos los gobiernos afirman estar fundados en la voluntad popular. Pero por otro lado, el rechazo al Estado presente, a la voluntad popular tal como se encuentra constituida, conlleva un afán de transformación, una vuelta a la pretensión racionalista de querer modelar la realidad, la sociedad, según su propio designio particular. Ello contiene así ese impulso mesiánico que es la fuente para Berni de las perversiones políticas. Bueno, frente a este planteo, el radicalismo de este planteo, la solución que proponga Berni va a ser ya inevitablemente débil. Porque de hecho su propio planteo no deja demasiadas alternativas posibles. Ni la voluntad ni la razón resultan ya viables. Ambas contienen dentro de sí el germen del totalitarismo. Bueno, frente al monismo totalitario, entonces Berlin lo que va a proponer es el pluralismo, es decir, la necesidad de una conciencia de la relatividad de los valores, aunque aún así sostiene la necesidad de pelear por ello, ¿no? Este es de hecho el párrafo con el que cierra este escrito, este discurso. Bueno, sin embargo, eso que llamamos, o que él, perdón, llama pluralismo, lejos de resolver los problemas que señala en la idea de la libertad positiva y también en la libertad negativa, solo en realidad los termina sumando, superponiendo uno sobre otro. La aporía de base que deriva del hecho de que ya perdida la idea de la consistencia de lo social, de una perfecta congruencia de la comunidad respecto de su mismo concepto, la apelación a una instancia de trascendencia va a resultar ya inevitable. De hecho, permanece incluso exacerbado bajo el alegado pluralismo, el que no va a ser sino una determinada forma de negación de la política. En última instancia, lo que da a entender en sus discursos que estas patologías sociales no se derivan ya de una mera circunstancia histórica, sino que son consustanciales a la política.